unos 4 meses, más o menos 2 personas. Sí, lo que pasa que un proyecto ahora quizá más, o el FF13, el proyecto entero duró un año y hasta entonces eran unos 9 meses, pero primero te familiarizabas jugando el juego, más o menos un mes, luego traduciendo unos 4 meses y después 5 ya, pues luego sí 3, o la traducción, luego revisión quizá un mes, y luego pues eso, unos 3 meses de control de calidad. Pero la traducción son unos 4, 4 y medio, 2 personas a tiempo completo. El 7 realmente, aunque para muchos jugadores es el mejor, ¿verdad? Estaba muy mal traducido, que es una cosa que yo pienso, un poco aparte, pero ¿qué es la calidad, no? O cómo valoran los jugadores la calidad. Es que el juego sea bueno, que esté bien traducido, a veces no confluye todo, pero a veces no. La idea es eso, no tomar mucho como referente lo que se ha hecho en el 7, por ejemplo, para nombres de técnicas, de comandos, de lucha, etcétera, y pensar de nuevo, ¿no?, cómo lo harías empezando de cero. Y intentar también el cliente, ¿no?, que en aquel caso era Square todavía, no era un Square Enix, nos dijeron, Square le da mucha importancia a sus productos, en Japón tenemos muy buena imagen, tenemos mucho cuidado con los juegos que desarrollamos y creemos que los juegos que vendemos fuera pues también sean igual de correctos y sin errores y que reflejen esta imagen que nosotros tenemos, ¿no?, de compañía seria. Y entonces nos dijeron, tienes carta blanca para cambiar lo que te haga falta, lo que queremos es que el jugador lo experimente el juego como si hubiera sido desarrollado y escrito, el guión, todo en español para él. Entonces entras así un poco con esta... aceptas el reto, ¿no?, de hay que intentar que esto sea, ¿no?, tan bueno como si lo hubiera escrito un desarrollador de aquí, y que la imagen de la empresa para los jugadores de aquí, que los jugadores sepan que a la empresa les importan también, ¿no?, los jugadores, no solo los japoneses, sino los internacionales. Jugar, a ver, depende. Alguna vez, la mejor, un mes, depende del tiempo que tengan. En el peor de los casos, 2 semanas. Más de un mes normalmente no te dejan, porque suele ser, ¿no?, las deadlines, las fechas de entrega bastante limitadas, pero entre 2 semanas y un mes. Terrible. Tienes que firmar, yo por ejemplo no podía hablar de ningún FF durante 7 años. De nada que no sea ya de dominio público. Es decir, que si hay algo que ya está en una página web y entonces yo lo comento, pero ya es de dominio público, no pasa nada. Pero de explicar, ¿no?, el funcionamiento, cosas así más internas, etcétera, 7 años. O sea, el NDA, ¿no?, el Non-Disclosure Agreement que te hacen firmar. Conozco también una de mis exalumnas, fue a Blizzard a hacer la prueba y bueno, se ve que era como en la NASA, no sé si que te acompañaban, había que pasar no sé cuántas puertas blindadas, te cogían, si necesitabas ir al servicio, te cogían el móvil, o sea que todo esto terrible. O sea, mucha confidencialidad. Por eso también no dejan que los juegos salgan fuera. Si trabajas como autónomo para Nintendo tienes que ir a Frankfurt, si trabajas para Square Enix tienes que ir a Londres o a Tokio, porque no dejan salir nada, no dejan salir nada. Y aunque luego a veces hay fugas de estas de información, pero que son de internos, ¿no?, no de traductores. Yo nunca he sabido de un traductor que haya filtrado información, pero es por eso. Eso en japonés se hace mucho, el uso de diferentes dialectos, acentos o una forma especial de hablar para los personajes. Entonces en el FF9, como era solo texto y tampoco nos condicionaba el inglés, como a partir del FF10, que el audio ya está en inglés y lo traducimos desde aquí, tuvimos mucha libertad para jugar con los dialectos. Entonces no es que nos inventáramos nosotros de cero, digamos, sino que donde en japonés había algo especial, aquel personaje o tenía un idiolecto o un dialecto especial, le añadíamos uno. Por ejemplo, Ruby era argentina en la versión española, porque mi compañero de los Final Fantasy es argentino, pero en la versión japonesa era de Osaka y hablaba con Osaka Ben. Pues nosotros, mira, como era argentino y tal, pues le ponemos argentino. O algunos hablaban con la Z o con las S o no sé qué. Y bueno, era un poco también para jugar. Lo que sí que decimos nosotros es, bueno, para jugar con la traducción o hacerla un poquito pues así más rica, más imaginativa, pero basándonos siempre, pues mira, en japonés hay algo, pues en español, ¿qué podemos poner?
A ver, era tan complicado que no fue complicado para nada, porque nos hicieron una aplicación pequeñita que ya te convertía, y lo que pasa es que se adaptó, digamos, por ejemplo, en español teníamos que decir, pues claro, cuando hay caracteres especiales, ¿no? El acento, no sé qué, que en inglés no está, pero teníamos una aplicación así pequeñita automática que tú le metías la frase en albet, o al revés, la metías en español y te la pasaba al albet y entonces ya lo poníamos así, o sea, porque si no hubiera sido si tuvieras que hacer manualmente te puedes morir. O sea que sí, eso dentro de lo difícil, ¿no? Nos facilitaron la vida con eso, los desarrolladores. No lo sé. Eso no lo sé, ¿eh? Y viene del japonés. No tengo ni idea, con perdón, ¿eh? Pero no sé por qué se ha usado esto, porque tampoco no tiene nada que ver, ¿no? con Libra. Yo creo que porque en japonés le sonaba bien. Pero no lo sé, quizá haya un motivo seguramente oculto de algún desarrollador que fue el quien tuvo la idea, pero no lo sé ni es del conocimiento o de dominio público en Square. Eso fue porque en inglés está traducido directamente del japonés, que en japonés es fayaga, fallará, ahora no me acuerdo, pero son tres y lo que cambia es la palabra inglesa y la sílaba en hiragana. Bueno, está escrito en katakana, pero bueno. Y entonces, como es el silabario, pues una viene antes que después que la otra, parece que en japonés sí que suena, y como es una palabra extranjera, les da esa sensación de que una es más fuerte que la otra. Pero, y en inglés lo mantuvieron, pero es que en inglés un fallará o un fallaga, yo creo que en inglés tampoco acaba de funcionar, porque no te da el sentido de que una sea más poderosa que la otra, más potente. Y entonces cuando nosotros llegamos, aunque en el 7 sí que se había hecho así, pensamos, esto en español no dice nada. Entonces decidimos cambiarlos todos de manera que fuera un poco más user friendly, por decirlo así, que cuando tú estás, ¿no?, en una batalla, luego ya porque te acostumbras, pero la primera vez pues que sepas que el piro, pues si es el más o el piro plus es más fuerte que el otro y el plus plus así, y luego nos iba bien porque lo podíamos usar para todos los hechizos, ocupaba poquito espacio también porque eran los dos más, y fue una decisión que tomamos en fin de un poco de claridad y que facilitara un poco el juego y que fuera más intuitivo, para el jugador. Ahí fue simplemente porque como salían los subtítulos, y en muchos subtítulos salía, ¿no? A World Without Sin, entonces un mundo sin sin, y nos molestaba, ¿no? Aunque es cierto que le podíamos haber dado la vuelta, un mundo libre de sin, o donde no haya sin, lo que fuera, pero entre a veces las limitaciones de caracteres que puedes tener, y el hecho de que a lo mejor nos gustaba, ¿no?, un mundo sin lo que fuera, y decidimos poner esa H para que al leer el subtítulo no molestara tanto o no pareciera que nos habíamos equivocado repitiendo la preposición dos veces o cualquiera de estas cosas. O sea, fue un poco para facilitar la lectura. De todos modos, tiene el efecto negativo o la contrapartida que perdimos el doble juego, ¿no?, con el japonés, que era, bueno, shin, pero porque en japonés la S-I-N no existe, digamos, que hay que transcribirlo como shin, pero que es el sin inglés, que quiere decir pecado. Entonces aquí sacrificamos una cosa por la legibilidad, yo creo, más que nada. Sí, eso fue un error de traducción, aquí confieso públicamente. ¿Por qué? Porque en katakana, claro, era como, se escribía Artemisia, ¿no?, y sonaba como Artemisa, y como también es la diosa de la guerra, y era una bruja, y era muy mala y tal, pues nos pareció que quedaba bien. Y tanto los italianos como los españoles hicimos lo mismo, ¿no? Pero en cambio luego vimos que, ya cuando, mucho más tarde, ya debía estar el juego traducido, que claro, que en inglés lo habían transcrito como Ultimicia porque era la boss, la última bruja con la que tienes que enfrentarte, o sea que en ese caso quizá hubiera sido mejor. Pero nosotros lo transcribimos y el katakana tiene ese problema, que claro, tú transcribiendo eso, pues parecía Artemisa. Y como ya la mentalidad, supongo también, la cultura nuestra, ¿no?, pues la mitología, pues Artemisa, y nos pareció estupendo el nombre. Pero sí, un error de transcripción y de interpretación del original. Y otro caso similar, porque el traductor, ¿no?, errare humanum est, el traductor es humano como todos y sobre todo cuando trabajas con tanta presión de tiempo, ¿no? Otro ejemplo parecido a este, al de Ultimicia, fue el del, ¿no?, que nosotros, la nave o el vehículo, ¿no?, con el que se desplaza también Laguna en el FF8, le llamamos Laguna Moth, en plan, ¿sabes?, como el papamóvil o yo qué sé, pues el Laguna Móvil, y resulta que esto ya venía, ¿no?, además de algún otro de la saga de antes, y era el Ragnarok.
Pero eso también viene precisamente por la dificultad de transcripción que a veces tiene el katakana, que, se puede interpretar de las dos maneras, y a lo mejor quizá un poco de desconocimiento quizá previo, ¿no?, de la serie por parte de los traductores. O sea, que hay algún gazapo que se coló por ahí, ¿no? Pero bueno, ya ahí está, y hay que aprender de los errores. A veces los mensajes estos con rima, por ejemplo, ¿no? O cuando tienes muchos, o los nombres de armas a veces también, porque si tienes, yo qué sé, 1000 y pico armas y tienes que intentar que tengan un poquito de gancho, que no se te repita, ir variando, juegos de palabras, a veces también si se usa japonés un poco más clásico, o alguna referencia, por ejemplo, yo que sé, al budismo o al sintoísmo, que tienes que a lo mejor primero te pasa, luego tienes que buscar, pero aparte de eso, los retos más o menos, ¿no?, que se pueden esperar dentro de caracterización, pero no es que sea especialmente difícil, pero hay que pensarlo bien. Yo creo que mi primera reacción sería Yuna, no sé por qué, porque es la heroína y bueno, hay una evolución del 12, del 10 al 10-2, pero también me gusta mucho pensando Vivi, del FF9, el mago negro, también es que es súper kawaii, ¿no? Es muy mono y toda, ¿no?, muy tímido, no sé, también me cae simpático, pero bueno, quizá Yuna, si tuviera que elegir una. Una buena pregunta. Yo creo que los que más me gustan también, claro, ya no sé, porque a veces no sé si estás satisfecha de la calidad de la traducción o en general todo, pero el 9 y el 10. El 10 fue muy especial también porque fue el primer para PlayStation 2, es la primera vez que hubo voces, trabajábamos con inglés, con japonés, o sea que también los retos un poco diferentes. Pero el 9, como traductora, por toda la creatividad que comentábamos de la traducción de los dialectos y dialectos, etcétera, también, ¿no?, nos pudimos lucir más, quizá, y tampoco dependíamos del inglés. Porque es lo que pasa, que cuando tienes el audio en inglés, si te traducen un I love you por un arigato por un I love you, tú tienes que poner te quiero, ¿no? Estás más limitado. En cambio, si no tienes nada, ¿no? The world is yours, ¿no? Es todo para ti, para decidirlo. O sea que en ese sentido quizá el 9. Pero entre estos dos está él. Eso hace muchísima, muchísima ilusión. Y además es una cosa que tampoco a veces no lo sabes, ¿no? O no te das cuenta. Y a veces, oh, la traductora de Final Fantasy. Hace poco en el máster de Tradumática vino una chica y me pidió un autógrafo para un amigo suyo que es súper fan y nunca me había pasado. Y aquello que pensé, madre mía, ¿no? Cuando le puse, le di las gracias, ¿no? Pues por haberme dicho, a través de su amiga, ¿no?, que le había gustado tanto el juego y que lo había disfrutado. Una satisfacción inmensa. Así que muchas gracias a todos los que hayan jugado bueno, y hablado de esta traducción, por bien o por mal, ¿no? Pero ya que se hable, pues ya es algo importante, ¿no?, de las traducciones.